Es un gusto saludarles, gracias por estar en sintonía de Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Vamos a seguir dialogando como lo hemos hecho en toda esta serie de programas sobre tópicos que generan regularmente la discusión y el debate dentro de la agenda mediática nacional. Y por supuesto, uno de los temas que más está visible a nivel de la población es la estrategia de seguridad del Estado. Las medidas que se están adoptando para mantener y para controlar los homicidios en el país, los asaltos, los secuestros, las diversas formas de la delincuencia común y organizada, y las medidas que se han adoptado desde la Secretaría, avaladas por el Ejecutivo, en algunas zonas, por ejemplo los toques de queda, el toque de queda o el estado de excepción parcial, que fue nuevamente ampliado por 45 días. Sobre estos tópicos y a propósito también el tema carcelario, vamos a dialogar con mi invitada hoy, la abogada Zeida González, es profesional del derecho y además con un posgrado en psicología forense y criminología, así que seguramente sus aportes serán sustanciales. Qué gusto saludarla, abogada, gracias por la aceptación de la invitación. Gracias, Aldo, por la invitación y un saludo a toda su teleaudiencia. Es un gusto que esté con nosotros. ¿Qué le parece si revisamos, para hablar de este tema, los resultados que planteó el secretario de Seguridad en una visita esta semana al Congreso Nacional? Dio algunos antecedentes que vale la pena destacar y que me gustaría que usted pudiera de repente evaluarlos. Vamos a ver primero los cuadros y después algunos apuntes que hicimos con el equipo de producción para resumir las incidencias o las actuaciones policiales. El secretario presentó en el Congreso este cuadro en donde hablaba de 6.054 allanamientos, 23.013 saturaciones policiales en diferentes zonas del país, retenes, 55.928 retenes fijos, retenes móviles, 5.508, patrullas a pie o patrullajes a pie, 26.059, 34 patrullajes marítimos, patrullajes en vehículos 167.821 y patrullajes en motocicleta 35.787 para un total general en actuaciones policiales de 377.776. Estas son las que se cuentan por día, ¿verdad? Diariamente mientras ha durado la medida. Estas actuaciones. Bueno, estas total que brindan aquí, este estadístico parece haber superado la realidad. Realmente la expectativa que teníamos como hondureño de que las cosas o el patrullaje o estos operativos que estaban implementando por parte de la Secretaría de Seguridad, el nuevo ministro, pues dieran resultados realmente positivos. Pero si nosotros hacemos un análisis de cada uno de estos números, vimos muy poca movilización realmente. Sí, hubieron algunos allanamientos de moradas, precisamente en la zona de Chamelecón, San Pedro Sula, que donde se implementó, donde se inició con este operativo, realmente por la conflictividad que existe. Recordemos que de los departamentos más conflictivos tenemos a Cortés y a Francisco Morazán. Entre ellos dos suman un 72%, supera la violencia en ellos dos. Entonces, estos allanamientos de moradas, y por esta razón también, si se efectuaron con el plan que debía de hacerse de forma correcta, estratégica, porque ha habido mucha queja de parte del CONADE y defensores de los derechos humanos de que ha habido abuso, que han habido denuncias y que estas realmente no se han hecho públicas por temor de las personas, ¿verdad?, a tener una situación de violencia o de intimidación. Ahora, con los resultados en relación a los patrullajes en motocicleta, por lo menos en las zonas donde yo he transitado, he visto muy poco. En relación a los marítimos, pues lo desconocemos. Eso, lógicamente, sí, porque no vimos en algún momento que hubiera esto. Esto es lo que ellos reportan. Retenes móviles, sí, hubieron algunos. Retenes fijos, muy poco. Y en relación al patrullaje vehicular, también donde vi, pero muy poco, fue en la zona aquí del Boulevard La Hacienda. Entonces, estos estadísticos, ante los ojos de ellos, son fabulosos, pero ante los ojos de la sociedad hondureña, creo que necesitamos tener un estadístico aparte de otra institución. Por ejemplo, no concuerdan con los que brinda el Observatorio Nacional de la Violencia, de
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, siempre hemos dicho, no son congruentes con los resultados que ellos nos dan. Entonces, va en base a lo que ellos reportan en la zona específica donde estuvieron, pero no a nivel nacional. Recordemos que esta ola de violencia y de inestabilidad es como un cáncer que se ha diseminado en los 18 departamentos de nuestro país. Entonces, ¿son efectivos para ellos en Cortés, en Francisco Morazán y qué del resto de los departamentos donde la violencia no se ha detenido? Las muertes violentas, los crímenes contra la mujer no han parado y lo vemos a diario en los noticieros, en los medios de comunicación. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo cuando realmente la realidad de violencia y de inestabilidad es totalmente diferente a la que ellos están demostrando. Voy a ir viendo otros cuadros para que los vayamos evaluando de esta presentación que llevó el secretario de Seguridad. Está hablando de comparativos de índice de homicidios en el Valle de Sula, particularmente en el periodo del 1 al 24 de junio y del 25 de junio al 19 de julio, sería ahí, ¿verdad? 72 homicidios menos. En el caso del 1 al 24 de julio fueron 97, mientras que del 25 de junio al 19 de julio un 74% menos, 25 homicidios. Bajó en 74% el comparativo en el Valle de Sula. Veamos otra gráfica para ir avanzando. En la incidencia de comparativo de homicidios, del índice de homicidios en el Valle de Sula, periodo del 25 de junio al 19 de julio, en el año 2021-2022 y lo relacionado con el 2023. Hablaba de 34% menos de homicidios y un 57% de reducción. Y en el periodo de 2023, un 41% menos de homicidios y 62% en la reducción. Hablaba de homicidios 59 en el 2021, 66 en 2022 y en lo que va del 2023, 25. Siguiente gráfica. Y con esta vamos a concluir para conocer el análisis de la abogada González, comparativo de índice de homicidios a nivel nacional, periodo 25 de junio al 19 de julio de los años 2021, 2022, 2023. En el 2021, 269, 285 en el 2022 y 160 en el 2023. Si va como me muestra a mitad de año en el 2023, si la cifra se mantiene similar, podríamos superar incluso el 2022. Pero de momento establecen ellos que hay una reducción de homicidios del 109%, de 109, perdón, 41% de reducción en comparación al 2022. Y en el 2022, con relación al 2020, en el 2022, menos 125, 43.9% de reducción. Básicamente plantea una reducción en el índice de homicidios comparando los años 2021, 2022 y medio año de 2023. ¿Cómo lo ve? Exactamente, pero usted mismo lo mencionó, son 160 en el 2023. Sí, si estamos como a la al séptimo mes del año. Sí. Si esto puede superarlo, porque en comparación a años anteriores, a esta fecha, llevamos más homicidios de los que teníamos en años anteriores. Entonces, la reducción es simbólica porque ellos están haciendo un análisis relativo en los departamentos donde estaban operando. Realmente, los departamentos de mayor incidencia. De mayor incidencia, lo que mencionábamos, Francisco Morazán y Cortés. Entonces, si lo vemos en cuestión de relación a la operación que ellos hicieron, que anduvieron interviniendo, pues sí, porque tenemos que enfatizar que el crimen organizado, siempre he dicho, está un paso adelante de ellos, es estratégico, saben muy bien cómo hacer su trabajo y mientras ellos están en un determinado lugar llevando a cabo un operativo con esta cantidad de efectivos, definitivamente no van a ellos en ese momento ir a meterse, como dicen, a la boca del lobo. Ellos están en otras zonas viendo cómo operan en otros departamentos y en otra forma de delinquir, porque recordemos que el crimen organizado no solo es homicidios, es tráfico de drogas, tráfico de armas, pues trata de personas, entre otros crímenes que se dan.
Entonces, ellos están hablando de la reducción en homicidio, porque si venimos a ver todas las masacres que se han venido realizando o llevando a cabo, tan violentas, durante ellos estuvieron estas 2 semanas aproximadamente allá, pues sí hubo una reducción en esa zona, pero hubieron crímenes en otros sectores de nuestro país, y el que ellos, ahora mismo, que ellos pusieron un alto, veremos de nuevo esa incidencia. Eso se lo preguntaba yo al secretario de Seguridad, fíjese, esta semana. Ahora que suspendieron el toque de queda en Choloma y en San Pedro Sula, ¿qué medidas contemplan para mantener el control de la seguridad de la gente? Es decir, no es que se suspende el toque de queda y queda otra vez en incertidumbre la población. ¿Qué medidas se contemplan? Porque la explicación que él da, hubo una reducción, entonces para ellos ya el toque de queda se suspende porque fue efectivo y de acuerdo a ellos seguro no van a pasar más incidencias violentas. Pero la violencia la traemos nosotros arrastrando por décadas en gobiernos anteriores y no ha habido una relatividad de baja. Se decía en el gobierno del expresidente, que hoy está fuera de nuestro país, Juan Orlando Hernández, que él siempre habló de una reducción en los índices de violencia y de seguridad. Bueno, puede ser relativa, pero ahora ¿qué nos dice? Que fueron efectivos 2 semanas y por eso dejamos hasta aquí el toque de queda. ¿Y qué hay de lo que viene, de lo que resta del año y el resto de los demás departamentos que tienen incidencia alta en violencia y crimen organizado? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer a ellos? ¿Por qué ese alto? Si estaba siendo efectivo, ¿por qué detenerse? ¿Por qué no trasladarse o dejar cierta cantidad de efectivos? Hubo presión también de sectores empresariales, de sectores sociales, ¿verdad? Por el tema de la economía. Definitivamente. Y es aquí cuando los planes estratégicos, ya sean a corto, mediano o largo plazo, deben de ser bien ejecutados y bien diseñados, porque podemos combatir un área pero estar afectando otras. Por ejemplo, la economía en nuestro país, San Pedro Sula es el sector industrial por excelencia, lo sabemos. Entonces, del momento que está este toque de queda y se afecta ciertas horas de la noche, sabemos que todos esos empresarios que trabajan de noche y que su actividad es comercial durante esas horas, pues va a haber una baja y definitivamente van a haber quejas al respecto. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a diseñar un plan estratégico realmente que no afecte de tal forma la economía? Porque de por sí ya tenemos una imagen negativa a nivel internacional y fastidiando el tema del turismo, el tema del comercio, no vamos a mejorar tampoco el combate a la delincuencia. Entonces, los empresarios tienen razón de quejarse definitivamente porque tienen que trabajar en conjunto al lado de ellos para planificar y diseñar este tipo de estrategia. Pero en todo lo que se hace en nuestro país nunca se involucra a todos los sectores que se van a ver afectados en estas tomas de decisiones. Aquí está el error. Entonces, por eso son a tan corto plazo, porque luego se ven tan atacados por la prensa, por los organismos que están siendo afectados, y al final tienen que detenerse. Estaba el tema de los defensores de derechos humanos, por la forma en que andan también ellos ingresando. Sin embargo, tenemos que recalcar que desde el 6 de diciembre que la presidenta Xiomara Castro pone en práctica ya el estado de excepción parcial, ellos, la policía, tenía autorización para poder detener las personas que pudieran andar en las horas no establecidas, que pudieran creerse que andaban cometiendo un ilícito o que realmente se miraban sospechosas. Pero no por esto se iba a violentar los derechos de estas personas. Todo tiene que trabajarse con un plan bien diseñado, con los defensores de derechos humanos para que no sean atacados por ello. Imagínense lo que ocurrió, bueno, pero más adelante vamos a hablar de esto precisamente, en la cárcel de Daní. Sí, y vamos a ver también de algunos... han sido atacados. Exactamente, vamos a hablar sobre ese tema y cuando regresemos de la pausa vamos a ir viendo también otras estadísticas relacionadas con otros departamentos del país en materia de homicidios y decomisos. De regreso en breve aquí en Al Banquillo. Ya estamos de regreso en Al Banquillo, analizamos con la abogada Zeida González, psicóloga forense y criminóloga, los resultados a nivel de estadísticas presentados por el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, don Gustavo Sánchez, en el Congreso Nacional. Vamos a seguir viendo otros datos
ahí en pantalla que tenemos para ustedes para ir conociendo básicamente cómo están los resultados o cómo han estado los resultados de esta operación Candado en el Valle de Sula y también los que contemple el PCM 30-2023, comprendido en el periodo 25 de junio del 2023 al 19 de julio del presente año. Como ya vimos, patrullajes por vehículo y motocicletas, ya aparece el total, 5.520. Y los retenes fijos y móviles, 2.233. Sigamos. A nivel de allanamientos, el resumen ya son 348 y las saturaciones 418. Sigamos. Armas decomisadas 78. Aunque creo que esto más bien son operativos de decomiso, porque no creo que sean unidades, ¿verdad? Son operativos de decomiso, porque a veces se decomisan hasta 10, 12 armas en un solo operativo. Creo que ahí faltó o quizás no se especificó bien si son unidades o son operativos, aunque creo que son operativos. 213 detenciones por delitos. Este resultado quiero analizarlo con usted, porque 213 detenciones y 65 órdenes de captura ejecutadas. Como parte de los resultados que dejan todos estos patrullajes, que dejan los operativos, que dejan los allanamientos. ¿Está en relación? Bueno, en relación a las 213 detenciones, lo principal aquí es consultar, preguntarles directamente a ellos. Estas detenciones se les encontró realmente una falta fuerte, evidencias en contra de ellos, pruebas para llevarles un proceso, un procedimiento legal. Esa es una buena pregunta. De estos 213, ¿cuántos siguen en proceso judicial? Exactamente. ¿O cuántos han sido hablan liberados? De las detenciones, exactamente, usted lo dice. Pero ¿cuántos son liberados? ¿Cuántos están en un proceso? Porque realmente hubieron pruebas contundentes en contra de ellos para tenerlos detenidos y pasarlos a una segunda etapa y llevarles un proceso judicial correcto. Habla de órdenes de captura. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los capturados? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos detenidos? O sea, yo considero que aquí no solo es mostrar un estadístico, sino con hechos realmente. De esas 213 detenciones, por un ejemplo, 13 están detenidos porque hay pruebas contundentes, porque se les va a llevar un proceso judicial, porque tienen que pagar por estos delito, atropellos, ¿verdad? Y bajo qué delitos realmente. Posesión de armas, de drogas, por homicidio, violencia, por homicidio. Tienen que detallar de estos 213 bajo qué condición se les dio esa detención. Porque luego viene el tema de que ellos presentan estos números, pero realmente ante la sociedad, ¿cuántos de estos 213 fueron liberados de nuevo? ¿O cuántos están llevando ese proceso? De estas 65 órdenes de captura, ¿cuántas se llevaron a cabo? ¿Cuántas se concretizaron? Eso define la eficiencia también de la acción investigativa, ¿verdad? Exactamente. Aquí entra el proceso investigativo, entra incluso el Ministerio Público, con todo el proceso de investigación, de levantamiento de pruebas, de pesquisas, para poder llevarles a un proceso judicial y encontrar realmente que son culpables de esos aunque ese es uno de los argumentos, fíjese que ese es uno de los argumentos que siempre hace la policía, que ellos hacen las capturas, hacen las detenciones, pero que en el Ministerio Público no se siguen algunos procesos y que por eso muchos de los que ellos detienen al final regresan a su lugar, es decir, no se les sigue un proceso. Recordemos que es que el Ministerio Público es un ente investigativo y que para llevar a cabo todo y que eso lleve un proceso exitoso, tienen, como le digo, que tener una relación de pruebas y de incidencias de que estas personas son realmente culpables para tener esas órdenes de capturas y llevar un proceso judicial correcto. Entonces, lo que hablamos, entonces, si son efectivas, si realmente van a ser judicializados esos 213, si hay delitos, si hay pruebas contundentes contra ellos para poderlos detener y llevar a un segundo proceso más hasta liberarlos o dejarlos detenidos por esas causas. Entonces, no puede actuar el Ministerio Público y concretar si no se llevó un proceso correcto, porque entonces están ellos entrando en una violación
contra los derechos de esas personas. Y ahí vienen los defensores de los derechos humanos. Voy a seguir viendo cuadros, veamos, hay un mapa de municipios que no registraron homicidios en el mismo periodo. Bueno, ya este es un periodo del 1 de enero al 19 de julio, es prácticamente lo que va del año. 79 municipios del país no han registrado homicidios, perdón. Estos 79 municipios representan el 27% del total de los municipios que reporta 0 incidencias. Otro elemento también, siempre del 1 de enero al 19 de julio, 231 municipios con incidencia de 0 a 5 homicidios. Esto es el 78% de los municipios del país, entre 0 y 5. Más bien ahí debería de ser entre 1 y 5, porque ahí no deberían estar incluidos los municipios que sí tuvieron, que tuvieron 0 incidencia. Y estos son los 18 municipios con la tasa de homicidios arriba de la tasa nacional. Solo el 6.4% de los municipios de Honduras registran índices de homicidios. A mí no me gusta eso de apenas, solo, porque al final son los municipios en donde hay mayor incidencia de violencia y son los más visibles, en donde más se está concentrando el tema de violencia. O sea, no se debería de tomar como un consuelo. 6.04% de los municipios de Honduras registran índices de homicidios iguales o mayor a la tasa nacional del año 2022. Estamos hablando de 18 municipios con tasa de homicidios arriba de la promedio. Sigamos. Uno más. 245 municipios con reducción de homicidios en el año 2023. El 82% de los municipios de Honduras registran reducción de homicidios, que también es importante conocer la estadística. Aparecen ahí cuáles son los municipios que aparecen con mayor incidencia. Vamos a ver si me dejan verlos. El Distrito Central refleja una disminución, dicen. San Pedro Sula, Choloma, Danlí, Catacamas, Juticalpa, La Ceiba y Lloro, entre estos municipios 245, que reflejan una reducción de homicidios en el año 2023. ¿Cómo ve estas cifras? Catacamas subió. Catacamas, sí. A ver, porque está 21, 22 y 23, ¿verdad? O sea que el 23 está en el Distrito Central, el 23 está arriba del 22. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. San Pedro Sula bajó. Catacamas parece que sí subió. Choloma subió. Y Lloro. ¿Cómo lo ve? Bueno, estos municipios donde hay esa elevación siempre se han mantenido. Ahí definitivamente la reducción no se ha visto. Y si nos vamos a ser efectivos, pues precisamente es donde se estuvo llevando a cabo la operación Candado, precisamente. Entonces, y esos son más de 290 municipios. Y nos consolamos con 20 que no tuvieron incidencia. Entonces, es ahí cuando usted dice solo. Eso no es consuelo, esa no es una positividad, esa no es una estrategia nacional. Eso no es lo que el pueblo hondureño necesita escuchar de parte de todos estos entes encargados de brindar seguridad y protección a la ciudadanía. ¿Por qué hay esos municipios donde no existió precisamente esta alza? Y con el perdón de ellos, no porque ellos están ahí de frente combatiendo la delincuencia, es porque estos municipios ellos mismos han determinado protegerse, la comunidad misma, porque se han dado cuenta que con las llamadas que hacen que no llegan oportunas, que con las ayudas que solicitan no son oportunas, entonces ellos mismos han decidido, la comunidad, juntarse y protegerse. No es producto quizás de estos operativos que ellos andan realizando, pero el solo es un consuelo para ellos, es para demostrar que están haciendo las cosas bien, pero no es una realidad, no es una solución para el pueblo hondureño el combate de la delincuencia a estos niveles. En un país con tantos municipios, decir, solo en 27, creo que decía, no tuvimos incidencia de homicidio, es lamentable decirlo. Queremos consolar al pueblo, queremos decirle al pueblo, estamos haciendo las cosas bien. No. Ellos se justifican en que tienen, 18,000 miembros en la policía. De esos
un aproximado de 3.000 son administrativos. Entonces tienen 15.000 efectivos para brindar protección a la ciudadanía. Tenemos 18 departamentos, no nos pueden dar ni siquiera 1.000 por departamento. Sí, eso lo hablábamos, que la criminalidad sobrepasó el número de efectivos policiales. Exactamente, porque si lo dividimos equitativamente, nos vienen dando un aproximado de 600 efectivos por municipio. ¿Será suficiente? Cuando hay municipios que son extensos en población, grandísimos, y a veces en esas zonas más alejadas hay homicidios que no llegan a contabilizarse. Correcto, realmente. que no son reportados o que no aparecen en las estadísticas. No aparecen. Por eso es que no concuerdan, no son congruentes los estadísticos de ellos con los del Observatorio Nacional de la Violencia, porque probablemente ellos sí tienen una forma más efectiva de recolectar toda esa información que llega a la data. Entonces siempre se les va a decir, y lo decía ASJ, que no son congruentes también. Lo dice sociedad civil, que todo lo que ellos están reportando no van de acuerdo a lo que realmente está sucediendo. Voy a seguir viendo otros cuadros porque creo que también hay algunos elementos interesantes que destacar. Los logros reportados de la Dirección Policial de Investigaciones: 433 capturas. Están hablando de, vamos a acercarnos un poco. 61% de efectividad. Sí, 433 capturas, órdenes de captura 318, infraganti 94 y detenciones preventivas 21. Y 318 expedientes de investigación remitidos, 61% de efectividad equivalente a 751 casos. Esto en cuanto a capturas y expedientes de investigación remitidos que tiene la Dirección Policial de Investigación y que habrá que conocer cuál ha sido su seguimiento, el seguimiento respectivo de estos mismos. Y hay otra, ahí está la bitácora de muertes múltiples. Mire, aquí yo sí he visto que a menudo se encuentran o se definen quiénes son los causantes, los autores materiales de estas muertes múltiples, resueltas los casos, pero creo que donde tenemos que trabajar más como país es no tanto en la reacción para resolver, sino en la prevención para evitar. Exactamente. Y ahí nos dicen todos fueron resueltos también. Sí, no, 72%, estamos hablando de, sí. De acuerdo a ese estadístico, fueron resueltos. Y usted habló actores materiales. ¿Realmente son los verdaderos responsables? Hay actores intelectuales detrás de ellos y siempre los que caen no son los cabecillas normalmente, no son las grandes cabezas los que llevan estas grandes estructuras, sino los pequeños, los que están de frente. Pero como fue resuelto, hasta ahí se quedó. No se siguió un proceso más allá por el tema de la prevención que usted dice, porque fue resuelto en el momento, allí se dio con el actor material del hecho, porque se encontró a la persona, pero ¿y la prevención? Estos actores intelectuales siguen detrás. Sí, es ahí donde creo que el país debe ir trabajando, en la prevención. Exactamente. ¿Cuántas muertes múltiples aparecen? 24, ¿verdad? 24. Si no me equivoco. Veamos, a ver. Pero no son 24. No, ahí aparecen, sí, ahí aparecen 18. En ese cuadro aparecen 18. Imagino que estas son las 18 resueltas. Estas son las bitácoras de muertes múltiples resueltas. 18 de más de 20, creo que son 24 la última cifra. Veamos qué es lo que se resuelve. Sí. Ajuste de cuentas. A esa íbamos, fíjense, a esa íbamos, a los móviles del hecho. Enemistades personales. Ajá. Ajuste de cuentas, las estructuras criminales personales, conflicto de drogas es el otro, pelea de territorios y también las de riñas por efectos del alcohol. Ajá. Y las de estas grandes estructuras criminales en investigación. Sí, casos en investigación, ahí están las otras 7 más. ¿En qué proceso de la investigación están? La de la aldea del Junco de Olancho, la de Colonia La Joya, esa que fue muy fuerte, la de Colonia La Joya, permanece todavía en investigación. La del barrio Barandía de San Pedro Sula también está en investigación.
creo que la de la colonia Villanueva, Villanueva, que es una reciente, la aldea Corinto y la colonia El Rosario. Estas todavía permanecen en investigación, aunque dice enemistades personales. Por ejemplo, la de El Rosario dice que fue por enemistades personales, otros por ajuste de cuentas. 18 casos resueltos de muertes múltiples, detenidos vinculados en los distintos eventos de homicidios múltiples, sigamos. Y el comparativo de, bueno, este es ya los accidentes de tránsito que lo quiero ver en el otro segmento, porque este es un elemento bastante destacable. Todos los días estamos reportando los noticieros de accidentes en vehículos. Voy a ir a una nueva pausa, pero cuando regresemos tenemos una apreciación de la abogada González sobre los casos resueltos a nivel de muertes múltiples y las que permanecen en investigación. Volvemos en breve aquí en Al Banquillo. Siempre he dicho que no van a resolver el tema de la inseguridad con ese estado de excepción. De hecho... De regreso al banquillo a través de Telesistema Informativo, evaluamos los resultados que hasta el 19 de julio ha presentado la Secretaría de Seguridad en relación a los operativos en el marco de esta operación Candado y también el estado de excepción parcial en el que venimos ya desde finales del año anterior, creo que 6 de diciembre, hasta la fecha y que se ha venido extendiendo. De hecho, el miércoles anterior se ha hecho una nueva extensión por 45 días. Y aquí es donde viene mi próxima pregunta, abogada González. Si no se aplican estas medidas, también es complicado, ¿verdad? Porque creo que la policía a veces está en esa disyuntiva. No aplico las medidas, crece la delincuencia. Las aplico, por lo menos logro minimizar un poco. Pero tenemos que ir transitando como país también a políticas de Estado en materia de seguridad. Precisamente. Y ahí usted tocó un tema bastante fundamental, el pilar fundamental, diría yo, para el combate a esta ola de inestabilidad que tenemos décadas tras décadas de venir sufriendo en nuestro país. Pero el tema de Estado es la poca importancia que tiene por parte de los políticos. A pesar de que es el elemento que más prometen los políticos en campaña y al que más presupuesto se le da, no solamente a este gobierno, sino que desde gobiernos anteriores. Sí, de las promesas de campaña estaba el tema de la seguridad, el tema de la educación y el tema de salud. 3 áreas que tenemos ahorita conflictivas, realmente en crisis. Pero yo diría que el tema de la inseguridad definitivamente tenemos que tomarla con seriedad. Digo con seriedad porque un estado de excepción que apenas inició ha tenido más vigencia, el toque de queda que inició hace poco ya fue efectivo, ya quedó suspendido. El estado de excepción continúa, pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí con este estado de excepción? El control de la extorsión, ¿realmente ha habido? No, lo dicen los empresarios del transporte, lo dicen los comerciantes, no ha habido esa baja que reporta la Policía Nacional realmente. Estamos realmente como gobierno implementando las políticas y las estrategias necesarias. Mire, no vamos a desconocer que se ha culpado bastante a la interventora que se había nombrado, a la doctora Yulicia Villanueva, se culpó incluso al doctor Ramón Savillón, al ministro doctor Savillón, pero el actual ministro inclusive, cuando estaba el señor Savillón, él dirigía estas operaciones. Hablábamos de que la doctora no tenía expertise en todas estas áreas, en estos temas de seguridad nacional y de centros penitenciarios, que el señor Savillón sí la tiene y que el actual ministro también la tiene. O sea, no es algo nuevo, no es algo improvisado lo que están haciendo, es algo para lo que han sido preparados. Pero, ¿qué ocurre? Quizás hasta ahí les apoyó el gobierno, hasta este corto tiempo. ¿En qué áreas fundamentales deben poner atención en estos momentos? Pues, ya, por ejemplo, con los resultados presentados por el toque de queda que fue suspendido en Choloma y San Pedro Sula, con la ampliación del estado de excepción parcial, ¿hacia dónde debe ir ya esta política de seguridad? Pues
precisamente hacia aquellos autores intelectuales de todos estos crímenes, de estas bandas delincuenciales que operan a lo interno de los centros penitenciarios, en todo el país en general, porque tenemos aquí que combatir de raíz la delincuencia. Si esa estrategia no funciona de raíz, no estamos haciendo nada. Pueden implementar de nuevo el toque de queda, el estado de excepción, todo el tiempo que dure el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Mire lo que hizo Bukele. A Bukele se le ha criticado mucho por el tema de los derechos humanos sí, también. Sí. Pero aquí se inició con la estrategia en los centros penitenciarios y lo primero que salió fue los defensores de derechos humanos también. Entonces, el apoyo del gobierno central es fundamental en esas estrategias, esas instituciones armadas para poder combatir la delincuencia. Pero si no existe el apoyo y la voluntad política, no vamos a mejorar. ¿Cuál debe ser esa relación derechos humanos-policía? La relación es lo que mencionábamos cuando dijimos que se había afectado la economía. Tiene en estos planes estratégicos que involucrarse la policía, el gobierno central, tiene que involucrarse las compañías telefónicas, de telefonía, tienen que involucrarse todas estas instituciones del sector público y privado para buscar una estrategia precisamente que sea funcional. Porque si dejamos de un lado un sector, ya lo tenemos como oposición y ninguna estrategia nos va a funcionar. Entonces aquí lo principal es trabajar todos juntos, unidos, esa debe ser la principal estrategia. Un equipo fortalecido para combatir estas bandas de criminales. ¿Usted comparte el que se mantenga ese estado de excepción parcial? Pues considero que, aunque yo no lo comparto, porque siempre he dicho que no van a resolver el tema de la inseguridad con ese estado de excepción. De hecho, no se ven los resultados. Lo que están es manteniendo una imagen o un pequeño plan a corto plazo porque se ha dicho que no hay presupuesto. Es más, se dice que a estas alturas no se les ha asignado el presupuesto para el tema de seguridad. Entonces, mantienen el estado de excepción parcial para verse operativos, para verse funcional, para el gobierno decir, estamos el combate a la delincuencia, estamos apoyando realmente a la Policía Nacional para que puedan ellos brindarle esta seguridad con todos estos operativos y estas intervenciones que se realizan. Pero ¿es la forma correcta de combatirla? No, no lo es. Primero tienen que sentarse como sector, con todo, sociedad civil, con empresas privadas, sector pública, inclusive con organismos internacionales que les puedan brindar un apoyo o capacitaciones a todas estas personas, inclusive a la misma Policía Nacional y la Policía Militar. Si ellos han sido preparados, si su expertise en esta área, pues que busquen, inclusive más allá, apoyo de otros países que sí han tenido efectividad en el combate al crimen, a la delincuencia y a estas maras y pandillas. Y bueno, vámonos a El Salvador. Se criticó tanto. ¿Será bueno copiar ese modelo? ¿Será bueno copiar? No, o por lo menos extremo, adaptarlo. ¿Adaptarlo? Sí, adaptarlo, pero no al extremo, porque sí podemos reconocer que se han violentado los derechos de los privados de libertad. El hecho de que hayan cometido un crimen, un delito, que estén privados de libertad, no han perdido sus derechos y el Estado es el garante de protegerlos precisamente. Entonces, al extremo no, pero como dice usted, adaptarlo un poco. Se ha dicho es una copia, pero es una copia ineficiente, porque los resultados no son como esperábamos. Es una copia que no tiene todas aquellas requisitos o estrategias para no abusar, de acuerdo a los defensores de los derechos humanos, de los privados de libertad, o de cuando se dan estos allanamientos de morada o estas órdenes de captura, de hacerlo de la forma correcta. Pero ¿cuál es la forma correcta realmente para combatir a los delincuentes? No podemos ir con mano blanda tampoco, sí. No, porque entonces, ¿y qué cuando ellos violentan los derechos nuestros? Cuando he visto, y bueno, como madre, yo entiendo a aquellas madres que van y piden que no se violenten los derechos de sus hijos, pero ¿y todas aquellas madres que han sufrido las pérdidas? ¿Quién ha abogado por ellas? Todos estos crímenes quedan en el olvido. Tanto se hace una publicidad mediática, se hace un boom por parte del gobierno cuando ocurren estas masacres, pero
pronto se olvida. Pronto se olvida. Ahí tenemos olvidado ya tema carcelario. Tenemos olvidado temas masacres que se han suscitado aquí mismo en Francisco Morazán, que han sido de alto calibre, podemos decirlo, y que aún no están resueltas, aún no sabemos. Hay un índice de impunidad increíble, horroroso. Entonces, todo esto, para que todo esto cambie, tiene que haber primero voluntad política. Pero si los políticos estamos peleándonos entre nosotros mismos por nuestro propio bienestar. Sí, ahí se olvida la prioridad, o por lo menos los problemas urgentes. Voy a ir a la última pausa del programa y regresaremos para analizar rápidamente el resto de esta presentación con las estadísticas de resultados de estos operativos policiales y hablar un poquito también una opinión sobre el tema de centros penitenciarios. Ya volvemos aquí en Al Banquillo. Ya de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Rápidamente repasamos las últimas gráficas presentadas en este informe del secretario de Estado en los despachos de seguridad ante el Congreso Nacional. El comparativo 2022-2023, muertes y lesionados por accidente de tránsito, 15% de reducción, esto es en el 2022 con relación al 2023, en lo que va del año. Habrá que ver si es en el mismo periodo. En materia de lesionados también se observa una disminución leve, pero disminución, y también una disminución leve en accidentes, aunque habría que ver los números y el periodo, porque a menudo estos accidentes están a la orden del día, a veces hasta 6, 7 accidentes en un solo día. Veamos la siguiente. Resultados en el marco de las operaciones de estrategia integral al tratamiento de la extorsión, logros de la aplicación del PCM, vamos a ver cuáles son algunos de los logros, más de 5.650 allanamientos, sin estado de excepción parcial fueron 404, pero con el estado de excepción parcial se hicieron 6.054 allanamientos. Habrá que ver cuántos de estos se documentaron y se procesaron. Sigamos. Denuncias por extorsión, sin el PCM se denunciaron 1.821, con el PCM se denunciaron 1.544, menos denuncias más bien, menos denuncias, ¿verdad? Bajó la cantidad de denuncias. Y sigue otra lámina en los resultados en materia de bandas criminales desarticuladas, de la pandilla 18, MS-13, los Pichos, los Pelones, los Solanchanos, los Aguacates y la M1, Berrios, Illuminatis, Vatos Locos, Mafia, Rumba, otros. Bueno, parte de los resultados que presentó el secretario de Estado en el despacho de seguridad y a los que hay que darle seguimiento, ¿verdad? Hay que darle seguimiento. De repente no todo es malo, pero tenemos que ser un poco más específicos también en las cifras. Voy cerrando, pero me gustaría una opinión suya sobre el tema carcelario. Usted dijo, ya se nos olvidó, ya se nos olvidó. Sí. ¿Será que cuando pase otro problema nos vamos a volver a acordarnos? Es que eso es el problema aquí en nuestro país, que todo se olvida. Tenemos como una memoria únicamente fugaz en el momento y luego todo como que se reinicia de nuevo el problema. Cuando vemos una dificultad de nuevo mayor, como la que ocurrió en la cárcel de mujeres, ahí salimos asustados y con una imagen tan deteriorada a nivel internacional. El tema en los centros penitenciarios, como en la mayoría de las instituciones de nuestro país, no vamos aquí a decir que no es cierto, es el tema de la corrupción. Podrán mandar una interventora, podrán mandar cualquier cuadrilla, escuadrón o efectivos a todas estas cárceles de máxima de seguridad o a todos los 25 centros penitenciarios que existen en nuestro país. Pero ¿cuál es el principal problema a lo interno de ellos? Es la corrupción. Y ese es el pilar que hay que atacar, ese es el pilar que hay que tirar. Buscar todas aquellas herramientas fuertes para desvanecer eso y tirarlas de raíz. Cuando hablamos del tema de corrupción, se ha mencionado que funcionarios de estos centros penitenciarios, sino que ¿quién puede explicarnos de qué manera introducen armas, esa es la gran duda, siempre. Droga, teléfonos satelitales? Imagínense la tecnología que hay ahí. Hasta dinero allá adentro. Dinero, pero el tema aquí, Aldo, es tanto en las cárceles de varones como las de mujeres, ¿quién
es realmente el responsable. Esas personas están privadas de libertad. ¿Cómo ingresan esas armas? Y no solo eso, no se ha hablado del tema de que cuando son encontradas en posesión de los privados de libertad, armas, drogas, de llevarles un nuevo proceso. Ellos pueden estar privados de libertad, pero cometieron un delito más y hay que darle seguimiento también a ese sistema de investigación y judicializarlos por ello, porque la tenencia ilegal de armas a lo interno de estos centros están privados de libertad y aunque tuviesen un permiso cuando gozaban de libertad, no les da el derecho tampoco a tenerlas adentro. Entonces, ¿quiénes llevaron? ¿Quiénes son los verdaderos responsables? Si se decomisaron, entonces investigar a quién pertenecían, quién las llevó y encontrar, y de nuevo vamos al actor intelectual y al actor material del hecho. No vamos a avanzar, no vamos a mejorar si no llevamos estos procesos de investigación de forma correcta, con celeridad efectiva y sobre todo sin andar cubriendo espaldas de los verdaderos delincuentes. Porque ¿quién es más delincuente? El que disparó, el que tocó ese gatillo o el que le dio el arma. También tiene responsabilidad, sí, el que llevó la droga. Y agregado a ello, ya se nos olvidó estas 46 mujeres que perdieron la vida ahí. Ya no se ha vuelto a tratar el tema. ¿Dónde están esas familias? Todo lo que ha estado pasando, pasó el fin de semana en la cárcel de Danlí y se responsabilizó más todavía a la policía porque fue durante esta intervención operativo que hay en los centros penitenciarios que ocurrió esta muerte. Entonces, ¿cómo es posible que habían antenas satelitales? ¿Quién las instala? Y aquí de nuevo vamos a hacer un regreso al 6 de diciembre, cuando la presidenta implementa o aprueba este estado de excepción precisamente para combatir la delincuencia, maras y pandillas. Y se hablaba de la 13 y la 18 directamente, pero todos los grupos armados y criminales, pero no solo eso, se dijo activar las cámaras del 911. ¿Qué dificultad hay con ese tema? Sí, hay bastante cosas, sí. El tema de los SINCAR, ¿quiénes los proveen? O sea, ¿quién los compra? Pero ¿quiénes los proveen? Se debe trabajar en conjunto con todo eso. Entonces, no es buscar en el momento dónde está el dolor, sino buscar la raíz, sí, de dónde se origina, para llegar a las conclusiones y a corregir ese mal. De esa forma no lo vamos a hacer. Sin duda alguna, es importante darle seguimiento a esto, porque si no, de lo contrario, se va a presentar otro caso y vamos a volver a hablar de la intervención de las cárceles. Abogada, le agradezco que haya aceptado la invitación, ha sido un gusto de verdad dialogar con usted y poder analizar estos temas, que son temas bastante sensibles. Gracias a usted, Alba, por la invitación. No, a la orden. Saludo al pueblo hondureño y bueno, esperamos que veamos resultados realmente positivos y que podamos vivir en armonía, en paz y con tranquilidad sobre todo. La abogada Zeida González, criminóloga, psicóloga forense, con nosotros hoy aquí en Al Banquillo. Gracias a usted por su sintonía y la invitación para que nos acompañe en uno próximo de la serie.